Vamos iniciando hoy lunes 11 de mayo la semana con un título que ustedes me han pedido bastante y tiene que ver con autosaboteo, autoestima y cómo se hace o cuál es la línea que divide este sentir versus el elegir de lo que nosotros podemos hacer. Creo que es totalmente prudente hablar de autoestima cuando hay tanta energía en el signo de Tauro, que tiene que ver con el merecimiento, en el signo de Tauro, que nos conecta también con los sentidos, con el disfrute de la vida o lo que nosotros podemos disfrutar a cotidianidad. Entonces me pareció interesante seguirles la línea, seguir la pista de lo que ustedes también piden para hablar de este tema de autoestima, autosabotaje, el tema de hasta dónde se relaciona mi forma de pensar, en mi forma de sentir, hasta dónde puedo llegar a tener un punto de autoestima que esté dentro de mí, cómo la podemos ejercer, de qué se trata, porque a veces también pareciera que no la tuviéramos, da la sensación de que no está por ahí o que me queda muy difícil hacerlo. Y de otra parte, pues también nos va contando una historia, la psicología de cómo se desarrolla el tema por pertenencia acerca de la estima, de la propia estima. Hablemos un poco de lo que estamos teniendo a principios de esta semana en relación a este título tan ambicioso que es autoestima. Casi siempre los seres humanos, por excelencia, por nacimiento, podemos decirlo, estamos en búsqueda de algo. Esta condición mamífera nos lleva mucho, de mamífero nos lleva mucho a que tengamos ese olfato o a que estemos persiguiendo algo en nuestra vida. Entonces, desde ahí empieza a surgir el punto de la conversación o el título de hoy, que es la relación de mi propia estima, de ahí viene la palabra o que se ha venido desarrollando, porque en sí es una palabra nueva. Creeríamos que la autoestima es tan vieja como el mismo hombre, pero no. Esto empezó a tener mayor relevancia de los años 80 hacia acá. Hasta ahora se empezaba a contar. Entonces sí podemos decir que del 80 hacia atrás, pues muchas personas se fueron sin saber qué era esto, ni cómo se comía, ni cómo se hacía esta digestión de la autoestima. Desde el tema de la psicología abordamos la autoestima como la capacidad de aceptar la propia estructura, el propio eje o el propio punto de partida, y esto tiene mucho que ver con la mente, tiene mucho que ver con la elección. Por eso los títulos que colocaba en este tomo o en este live que vamos a desarrollar hoy, ponía la palabra sentir y también versus la palabra elegir. En temas de autoestima es clave ahora que tenemos tanto planeta y este sábado sobre todo que vamos a celebrar una luna nueva en el signo de Tauro, pues es muy clave tener estas dos, tener mucho discernimiento entre estas dos y cuál es la que está operando más en mí. Si bien es cierto, a veces podemos estar muy mentales, otras veces podemos estar muy emocionales, pero desde ahí parte el tema de autoestima. Si vamos a condicionar el día o si vamos a condicionar el quehacer cotidiano en relación o supeditado a mi forma de sentir, las posibilidades de sentir muy baja autoestima y las posibilidades de conectarnos mucho con la carencia son altísimas. Entonces, aquí es donde aparece la otra palabra que combate al sentir, que es el elegir. Es tan importante en la vida tener muy claro que la elección es distinto al sentir. Si nosotros elegimos independientemente de cómo me estoy sintiendo, pues claramente las condiciones de autoestima van a ser distintas. O sea que la autoestima no es un tema de sentir, no es un tema de cómo me estoy sintiendo o de querer cambiar las emociones o de querer cambiar, en este caso, la sustancia del día actual. Sí se puede decir, en cambio, que los temas de autoestima están mucho más conectados con la forma de actitud, o dicho de otra manera, en una muy vieja frase, actitud positiva. Y actitud positiva no quiere decir que a toda hora yo tenga obligatoriamente que estarme sintiendo bien o que tenga toda hora que estar feliz, porque si no, no tengo actitud positiva. Entonces, este concepto de la actitud, más que ser desde un sentir, nos convoca más hacia una elección de pensamiento. Y esto obligatoriamente se relaciona con la forma de pensar y la cotidianidad que nosotros tenemos. O sea que nos queda más difícil a los latinos, sí. También es un tema que exige cotidianidad, que exige disciplina, también.
es una línea muy delgada entre preguntarle al cuerpo cómo se siente y prácticamente llevar mi día a cómo me estoy sintiendo, a que yo ya lo tenga por defecto puesto o que lo tenga por defecto estructurado en mi forma de pensar, eso ya es una ganancia. Dentro de los estudios, pues cada vez se sabe más o cada vez vamos conociendo más capacidades que tiene el cerebro. Unos le llaman engañar a tu propio cerebro, otros le llamamos desde la programación neurolingüística, que es completamente normal, así funciona. Desde la psicología, pues el poder de la mente, es decir, independientemente de cuál sea la disciplina, el hecho consiste en cuál es el pensamiento base con el que yo elijo. Esa parte es muy fundamental, sobre todo en los temas de autoestima. Grave error si nosotros colocamos o dejamos o esperamos hacer algo de acuerdo a nuestra forma de sentir. Puede hacerse, esto puede hacerse. El tema es que el costo pues siempre va a ser muy alto, porque si yo estoy bien, si me siento bien, entonces voy a hacer las cosas y voy a con ese combustible a poder ejercer. Pero el día que no me sienta bien, el día que emocionalmente no tenga ese combustible en sangre, no tengamos ese azúcar, le llamo yo, el día que no haya el azúcar en sangre, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Se me cae toda la estantería, se me derrumba toda la vida, se me cae todo hacia abajo los días que me sienta de X o de Y manera. Aquí es donde salen los títulos, por ejemplo, que hemos mencionado en temas de autoestima, el reconocimiento, ahora que se va a formar esta luna nueva en Tauro, el reconocimiento de nuestras adicciones. Entonces, autoestima es una palabra muy grande, es un título bastante complejo que tiene hechas raíces sobre los cimientos del sentir, elegir, en relación también de mis adicciones y en relación también del propósito de lo que yo vaya a hacer en la vida. Temas claves que vale la pena resaltar, aprovechando que hoy estamos empezando apenas la semana, hoy lunes 11 de mayo, y que nos estamos aproximando energéticamente a una luna que se va a formar en el grado 25 de Tauro, que es de siembra. Justamente estas lunas tienen una característica que es sembrar en la psique, sembrar en nuestro entorno, sembrar de manera simbólica, ayudándonos de elementos o ayudándonos de ciertos materiales que físicamente podamos manipular con nuestra mano, que también es muy la energía de Tauro, muy la energía de los sentidos, de cómo podemos con los sentidos darle forma y ayudarle al cerebro a que pueda interpretar los puntos de crecimiento, los puntos de estima o los puntos de anclar nuevos ideales en mi vida, o lo que comúnmente las personas llamamos prosperidad, esa tan famosa y tan alenada prosperidad, porque tienen razón los que me han escrito y han dicho ahí sus comentarios que de qué viene esta luna nueva, que es la luna de la prosperidad, que es la luna del desarrollo, que es la luna de las metas, que es la luna de la abundancia, que todo esto sí, eso es muy cierto. Las lunas nuevas en Tauro se caracterizan por eso. Las lunas nuevas en Tauro siempre nos abren esos portales, o también dicho de otra manera, podemos llamar que es un nuevo portal que nos invita a esto. Pero para mí, desde la formación psicológica y desde la formación de astrología humana, humanística que podamos desarrollar, la mejor manera de generar prosperidad o la mejor manera de tener o sentirnos prósperos es obviamente autoestima, porque cuando se trabaja este punto de autoestima, hay combustible y hay materia prima para todo. Entonces, de ahí que quise empezar la semana con un título diferente y un título que nos lleve a todos a caer en la cuenta de cuál es la posición de mi ventana independientemente de. Decía alguien por ahí en un comentario que si esto se relaciona mucho con decirse mentiras a uno mismo, o que si esto tiene que ver con engañar al cerebro, porque de otras disciplinas también está que esto de engañar al cerebro, convencer al cerebro de otra cosa. En cierta parte, digamos que esta línea, pues sí, en cierta parte está muy marcado, porque nuestro cerebro obligatoriamente tiene que tener un punto de partida y eso se llama un pensamiento. Tiene que haber un punto de partida para que él pueda empezar como a operar todo lo que es la maquinaria humana. Tiene que haberlo, tiene que existirlo. Entonces, ese punto de partida que nosotros fijamos de inicio
es lo que va a marcar la pauta de cómo se va a estar desarrollando mi forma de sentir. Si nosotros dejamos únicamente el autoestima a un tema de cómo me estoy sintiendo, las posibilidades de fracasar en el intento son bárbaras, son altas. Y otro tema que tiene el autoestima es que no es algo que se pueda ir acumulando o no es algo que se pueda ir llevando todo el tiempo, sino que requiere obligatoriamente de una atención o requiere obligatoriamente de estar ahí, en la constancia, ser muy constantes con este tema. Un pequeño ejercicio que nos lleva a comprender esto. Apenas te levantaste, ¿cuál fue el primer pensamiento que fijaste? Esta mañana, por ejemplo, hoy lunes 11 de mayo, cuando te levantaste esta mañana, ¿cuál fue el primer pensamiento que ocupó la mente? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza en cuanto a mente, en cuanto a sentido mental? Ahí es donde se debe fijar qué es lo primero que hay en el escritorio, qué es lo primero que me muestra mi Windows, como una computadora cuando tú la abres, qué es lo primero que te muestra en el escritorio, qué es cuál es ese primer mensaje. Cuando a veces prendemos la computadora nos dice alerta de virus o nos abre de pronto PowerPoint o nos abre algo se abre, una pestaña, una ventana se abre y entonces por ahí empezamos a mirar qué es lo que está diciendo la computadora. Nuestro cerebro es exactamente igual. Entonces, cuando hacemos conscientes esto, ¿cuál es el primer pensamiento que hay sobre la mesa? ¿Cuál es esa primera idea que se viene? Desde ahí empezamos a ser dueños de qué va pidiendo la materia, ¿no? Ese es el primero. Si dentro de ese primero está la palabra autoestima, está esta reflexión de la que venimos hablando, quiere decir que nuestro cerebro ya está acostumbrado, nuestra mente ya está adoctrinada, la hemos venido capacitando para que todos los días en la mañana pues me muestre esa ventana, sea lo primero que me muestre. Si por el contrario nosotros nos levantamos por la mañana y se me viene es un tema de pensamiento, se me viene un tema de preocupaciones, se me viene un tema del día terrible, de no, otro día más, no, ahora esta semana, ¿cómo voy a empezar? Y si se nos viene toda esa preocupación, ahí en esos primeros minutos, en ese lapso de primeros 3, máximo 5 minutos que tenemos en la mañana, si lo primero que se te viene a la mente es otras cosas del día, otros asuntos, eso quiere decir que todavía mi cerebro no ha entendido el tema de autoestima. No he llegado todavía a convencerme a mí mismo cómo funciona el tema de autoestima, cómo funciona el tema de merecimiento. O sea que esto lo podemos medir todos desde la mañana, desde que nos levantamos. Es prácticamente llevar al cerebro a que tenga la capacidad de que todos los días, al primer momento de abrir los ojos y despertarme, estando acostado en la cama, estando acostados allí, la primer ventana que se debe abrir es la palabra autoestima. Si no he llegado a eso todavía, si todavía no he llegado a esa línea de, quiere decir que me falta disciplina, quiere decir que todavía me hace falta trabajar más en el tema de autoestima, quiere decir que todavía debo enseñarle a mi mente, darle herramientas a mi mente que me permitan ir adoctrinando esa primera línea de ventana durante el día al inicio. Porque ¿qué pasa cuando no existe esto y cuando llega cualquier otro pensamiento? Nosotros por defecto, como mamíferos, solemos asociar el día o solemos asociar la jornada con la forma de sentir. Cuando no hay un pensamiento base, cuando algo no está escrito de primeras en nuestra mente, no le queda otra alternativa a nuestro cerebro que condicionar la existencia a través de su propio sentir, de cómo me siento. Incluso hay personas que muy temprano, muy en la mañana, directamente se asocian con el sentimiento de ese momento. No, hoy es un día terrible, hoy me levanté terrible, hoy me levanté y empieza a gobernar el sentimiento, me empiezo a identificar con mi forma de sentir, pero esto pasa cuando mi cerebro todavía no está adoctrinado para esto. Algo así, parecido, esto que estoy hablando es muy parecido a cuando ya nos acostumbramos a levantar a cierta hora y ya no necesitamos colocar el reloj que nos despierte a las 5 de la mañana porque ya por defecto te levantas a esa hora. Ya sabes que tu materia se levanta a las 5 de la mañana y no se levanta a esa hora porque sí, sino lo vienes acostumbrando o en algún momento colocaste el reloj a las 5 o a las 6 o a las 4 a la hora que te levantes
y ya eres consciente que no necesitas colocar el reloj que te suene a las 5 porque por defecto ya ocurre, esto ya pasa, esto ya se da y tú eres consciente de esa energía. Eso quiere decir que ya no necesito colocar la alarma que me despierte. Lo mismo pasa con el tema de autoestima. Si lo dejamos en el aire o si empezamos a dejar la palabra autoestima como algo de cada 15 días, como algo de cada 8 días, si dejamos la palabra autoestima como algo de tomé un curso hace 5 años de autoestima o hace un mes o hace 2 meses y la dejo por allá suelta, no la anclo a mi cotidiano, no la anclo adentro de los pensamientos de mi vida usuales, pues esto es lo que va a pasar. Prácticamente el cerebro se va a apoyar en la sustancia del sentir por la mañana. Entonces es muy normal y muy humano que esto también pase. Ahí es un medidor que ustedes puedan tener que nos sirve mucho para ayudarnos en esta línea, ¿no? ¿Qué pasa? Estos conceptos, ahora como todo está en Tauro, tanto el planeta en Tauro, Mercurio en Tauro, la Luna en Tauro, Sol en Tauro, nos va contando también que debo, de acuerdo a cómo me estoy sintiendo, voy como acomodando el día, ¿no? Sí podemos definir, digamos que para tenerlo más claro, sí podemos llegar a definir que la palabra autoestima no es todo el tiempo estar feliz. Autoestima es un tema de conducta, autoestima es un tema de actitud, sí, totalmente, es un tema de actitud. Es un tema que parte de mí independientemente de cómo esté el entorno. No queriendo decir que obviamente hay espacios donde estamos viviendo ciertos temas dolorosos de salud o ciertos puntos, pero aún así ahí sigue primando mucho la capacidad mental o hacia qué emoción me estoy recargando un poco más. Por eso siempre insisto que en los temas de autoestima es clave saber cuáles son mis adicciones, porque también cabe aclarar otra cosa, ¿no? Que a veces si ya soy adicto a una emoción, si ya tengo en mi vida puesta, ya soy adicto a consumir un tipo más de emoción, pues obligatoriamente el cuerpo se va a familiarizar mucho, mi identidad, mi performance o los roles que yo ejecuto durante el día. Es muy normal que se empiecen a adoctrinar o se empiecen a acostumbrar, la célula de hecho se acostumbra a ese tipo de emoción recurrente. Trabajar los temas de autoestima cuando ya mi materia está adicta a cierta emoción se vuelve más complejo, se va volviendo más complejo porque las tendencias a que me identifique con ese estado emocional recurrente, ¿sí? Digamos que acá volvemos a lo mismo, es un trabajo de cotidianidad para saber. O sea que otra pregunta que nace desde este ángulo también vale la pena mirar ahora que tenemos la luna en Tauro, cuáles son las emociones, las que consumo en Tauro de manera cotidiana. ¿Cuál es mi estado de salud emocional en relación a la adicción? ¿Cuál es la que más prima? Deben haber varias, 3, 4, 5, pueda que una más que la otra, pero ¿cuál es la que más prima? De esa manera puedo ir negociando también con los temas de estima, ¿no? A ver, aprovecho para leer por aquí algunos comentarios que están en Instagram. Buenos días, saludos, Javier, desde Toronto. Un abrazo para ti. Qué buen tema, Javier. También gracias a ustedes. Un abrazo en TikTok. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecen este lunes? ¿Cómo va esa autoestima en el lunes? Dicen por aquí, Doris, ¿quién más está? Doris, tarot de conciencia, tarot queda grabado. ¿Grabado? No, este no es un grabado, es un en vivo. Aquí con el Sol, Mercurio, Venus. Quien te sigue, dice por acá, aquí con el Sol, Mercurio, Venus, Tauro. Hola Javier, buenos días, dice Maru, buenos días. Que si este live queda grabado, sí, en mi canal de YouTube. Después queda grabado, lo pueden volver a ver desde el inicio o si tienen que retirarse ahora, pues lo pueden ver. Soy Tauro, salud de mejoría. Bueno, y como ahora los temas de Tauro están tan marcados que Tauro, de hecho, es el signo que rige la estima, el merecimiento, la autoestima está muy, muy conectada hacia la energía taurina, pues nos quedan que 5 días, ya lunes, y la luna nueva se va a formar este sábado en el grado 25. Entonces creo que es bueno empezar a sembrar estas ideas y a darles forma. Lo que pasa con el cerebro
Lo que pasa con los temas de Tauro o lo que pasa con este mes de mayo es que pide mucha forma, o sea, ayudarnos de la parte concreta. Sí, Tauro es un signo lento y es un signo que va procesando los temas. La mente también necesita como esas herramientas o ese tocar quizás muy taurino o la experiencia de poder relacionarnos con algunas formas, colores, sensaciones, estilos, como con los sentidos también que podamos tener con las manos. Esto es importante a la hora de cambiar el switch acerca de un proceso o acerca de un pensamiento recurrente. Se necesita también utilizar elementos. Pues de hecho así aprendimos, es que con el tiempo lo vamos dejando de lado, con el tiempo se nos va olvidando esta dinámica de la relación con las manos versus el aprendizaje y el cerebro, pero de niños lo hacemos. Por eso de niños nos ponen a trabajar con distintas texturas, un poco más gelatinosas, pegajosas, duras, gruesas, puntiagudas, y empezamos a tocar y a casi que a llevar nuestras manos para darle herramientas al cerebro de cómo funciona la realidad. Gracias a todo eso que nosotros hacemos en la parte de infancia, en el colegio, en el jardín, en el kinder, pues eso nos ayuda a comprender, le ayuda a nuestro cerebro a comprender similitudes, a comprender el mundo de las formas. Cuando ya estamos grandes, se nos vuelve esto un torbellino de ideas porque empezamos a votar situaciones o empezamos a gatillar títulos como autoestima, desarrollo personal, crecimiento, los sentimientos, la mente, y todo esto va quedando como en el aire, ¿no? Pocas veces utilizamos elementos para ayudarle a nuestra psique a que logre darle forma a las cosas que estamos viviendo. Por eso creo que este sábado es una muy buena fecha, es un muy buen día energéticamente, astrológicamente, es un excelente momento para acudir a ciertos elementos que nos ayuden a darle forma a cómo llevarlo, a cómo recrear estas imágenes. Lo digo por el tema no solamente de la luna nueva que se va a formar en el grado 25 de Tauro, sino que además de esto tenemos un sextil bellísimo con Júpiter que está ahí en Cáncer también en esos grados y de otra parte pues que tenemos todavía la presencia de Mercurio saliendo también justo en esos grados. Entonces, creo que es importante también hacer un stop en Tauro y utilizar ciertas formas o ayudarnos también con ciertos elementos que nos quede más fácil dibujar los temas de la estima o de cómo nosotros lo hacemos. Esa es como una primera línea o una primera base que podemos entender desde acá. Buenos días desde México, excelente día. Buenos días, Tauro. Cumplo años el 17, pues qué alegría que cumplas años en prácticamente una luna creciente, porque la luna nueva será el 16 y tú cumples años el 17, genial, por eso. Una muy buena revolución debes tener, muy seguramente esa revolución que tienes marcada para esta época, pues viene diferente, ¿no? Viene con muchas cosas o con muchas temáticas más. Segundo tema que tengo preparado para el live de hoy, que quiero contarles acerca del tema autoestima y lo que estamos hablando, conectando mucho con esto. Tauro, aunque sea un tema, un signo fijo, y Tauro, aunque sea el signo encargado de la estima, del amor propio, pues sí, todos los seres humanos tenemos una carga de amor, todos los seres humanos indiscutiblemente nos relacionamos. Tiene mucho que ver, como lo decíamos al inicio, con el punto de creencias, pero también hay un juego importantísimo con Tauro que a veces poco se toca y es la sensualidad. Aprender a despertar sensualidad. Tauro es el signo de las sensualidades. Tauro es el signo que la sensualidad está entre la pasión, entre el gusto y entre la autoestima. Es muy difícil desarrollar sensualidad si hay poca autoestima. O sea que la sensualidad no es tanto que se dé en una persona porque otra persona lo pida, o la sensualidad no es algo, la sensualidad es muy taurina, es a lo que voy. Pero los picos de sensualidad se desarrollan mucho entre el ejercicio de la punción, ¿verdad? De la pasión, muy Marte, por así decirlo, y de otra manera también se desarrolla con el amor propio. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Hasta hoy en día, ¿no? Pudiera esto cambiar mañana, pasado mañana. Con el tiempo pudiera cambiar a lo mejor, pero
hoy en día es muy difícil desarrollar autoestima, casi que imposible. Desde el concepto psicológico, ¿no? Estudiando la psique, es muy difícil desarrollar autoestima si no hay un gusto por mí mismo. Si no me gusto, esto a veces raya un poquito, esto a veces tiende a como que a no gustar mucho, o tiende como a bajar como un gato así arañando. Pero si no se desarrolla el gusto por el yo, si no se hace eso, es muy difícil el trabajo de autoestima. O sea que la palabra autoestima exige que haya gusto por mí mismo, sí. Eso es un tema que va ligado, va muy ligado. Va muy ligado porque es muy difícil querer algo que no me gusta. Es muy difícil querer algo que no me gusta, ¿sí? Tú no le puedes dar un beso apasionadamente a una persona si no te gusta. Si esa persona no te gusta, así tú quieras darle el beso más delicioso, el beso más cadente, el beso más apasionado, así tú quieras, mejor dicho, deleitarte con la silueta y darlo todo en ese beso, si esa persona no te gusta, no va a pasar nada. Entonces, desarrollar autoestima cuando no hay gusto por mí mismo es complejo, bastante, bastante, bastante complejo. La pregunta aquí del millón es esa, ¿tú le darías un beso de calidad, un beso amoroso, sensual, pasional a una persona que no te gusta? Pues si a veces dándole el beso al que te gusta, a la que te gusta y no es tan así, pues imagínate al que no te gusta. Lo mismo pasa con el autoestima. Si no hay amor, si no hay gusto por mi yo, si yo no me gusto a mí mismo, es muy difícil trabajar el autoestima, porque estoy en disgusto conmigo mismo, ¿no? ¿Esto va para todos los signos o solo para Tauro? No, mi niña, esto va para todos los signos. Aquí así seamos Capricornio, Leo, Virgo, Sagitario, esto es un tema general. Hoy estoy hablando de la autoestima en un tema y en un contexto general para todo el zodiaco. Ahora, ¿que por qué enfatizamos en esto? Porque sí, la palabra autoestima dentro de los 12 signos del zodiaco le corresponde al signo Tauro. Son características taurinas. Entonces, si tuviéramos que darle la palabra autoestima a los 12 signos del zodiaco, al que le corresponde sostener la palabra autoestima se llama Tauro. Si tuviéramos que darle la palabra merecimiento a los 12 signos del zodiaco, Tauro es el encargado de sostener el merecimiento. Si tenemos que darle el valor, por ejemplo, la palabra valor a algún signo del zodiaco, ese es Tauro. Entonces, por eso, cuando todos los planetas están en Tauro, despierta dentro de nosotros o en la psique trabajar los temas taurinos. Eso es trabajar los temas de Tauro. Todo esto en miras a que este sábado 16 vamos a tener una luna nueva en Tauro. Entonces, pues de lo primero que pide el trabajo personal, luna como yin yang y el sol, pues es la referencia de la autoestima, ¿no? Dicen por acá, está complicado darle un beso si no me gusta. Pues bueno, así como ustedes lo han dicho, eso es exactamente igual. Eso es exactamente igual. Darle un beso apasionado, profundo a una persona que no te gusta, pues no. Lo mismo pasa con el tema de autoestima. Si yo no me gusto a mí mismo, pues difícilmente puedo desarrollar esa estima. Difícilmente puedo hacerlo. Dice, elegirse es incómodo, pero es necesario para avanzar en el ser. Me gusta eso que pone Andrés Felipe acá. Claro, a veces esto tiene muy mala fama, a veces a esto se le ha hecho mal nombre, pero debo entrar en el gusto. Entonces aquí viene otra partecita de la historia. Pero ¿qué pasa si no me gusto? ¿Qué pasa si no me gusto? ¿Qué pasa si no? Porque puede pasar. O sea, una cosa es que estemos hablando acá, que esto se necesita y se tiene que tener de base para poder desarrollar o cimentar el tema de autoestima. Pero claro, tratándose por eso, Tauro es un signo fijo, Tauro es un signo de tierra. O sea, Tauro no es solamente el tema
de lo no tangible, por el contrario, habla de lo tangible, de lo que yo puedo ver, tocar, palpar, de lo que puedo percibir con los cinco sentidos. Y si evidentemente hay algo que no me gusta, porque en Tauro está lo que me gusta, pero también puede estar lo que no me gusta. ¿Cómo se trabajan estos temas? Afortunadamente. Afortunadamente, aquí es donde viene el punto clave de la transformación. Por eso el opuesto complementario de Tauro, ¿cuál es? A ver a los habilidosos de la astrología, hoy lunes, quiz online en vivo con Javier Aragón. Los habilidosos de la astrología. ¿Cuál es el opuesto complementario de Tauro? No todos, porque esto va a salpicar así los chats de Instagram y de TikTok. No, si todos empiezan a contestar eso, las redes se saturan mucho. No, 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 mejor de a poco. Dicen por aquí Sagitario, Dios. A ver, dicen Capricornio, dice por aquí Yolima. Ay, ay, ay. Iniciamos Astrología Viva a nivel 1 en enero. Cordialmente invitados para todos aquellos que están diciendo Capricornio y Sagitario y Leo. Para todos aquellos, ya iniciamos Astrología Viva a nivel 1. En enero está disponible para que ustedes puedan acceder con tal frescura. No sean tímidos, pueden acceder a Astrología Viva a nivel 1 y con mucho gusto ponerse al día con los temas de, ¿no? Ya está, no sean tímidos, ustedes pueden ingresar y pueden mirarla, ¿no? Esto es importante. Bueno, ¿qué pasa con el tema de autoestima? ¿Qué pasa si Tauro es un signo que me exige, ¿no? Porque Tauro exige que haya un gusto personal. Si yo no me gusto a mí mismo, difícilmente puedo desarrollar autoestima. Eso no me lo inventé yo, aclaro. No, no me lo inventé yo. No, esto tiene estudios, hay un tema psicológico, hay un tema de trasfondo, un tema de autopercepción del yo, un tema de sentido de pertenencia, de reconocimiento a través del cuerpo humano, un tema de comodidad conmigo mismo, que es el primer animal que yo habito, cómo me habito a mí mismo y cómo tengo la capacidad de reconocer el valor tangible que haya, sí o no. O sea, aclaremos este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando no me gusto? Claramente afecta mi autoestima. Cuando no me gusto, acudo del signo carente de Tauro. ¿Cuál es la carencia de Tauro? El opuesto complementario, por eso está lejos, está al otro lado, pero lo complementa. Cuando algo no me gusta en Tauro, afortunadamente aparece Escorpio y dice, lo puedes transformar, lo puedes cambiar. Por eso es el opuesto complementario. Tauro es un signo fijo, Tauro es un signo que dice, esto ya está, esto es materia, esto no me gusta. Ok, está bien. Como vamos en una escala de autoestima, está perfecto que algo de ti no te guste. De hecho, todos los seres humanos identificamos algo en el yo que no nos gusta. Eso es lo humano, eso es lo natural. Difícilmente vamos a encontrar una persona que diga, ay, no, a mí todo me encanta de mí mismo. Y si esto llegara a pasar, ah, podría llegar a ser patológico. Puede pasar, ¿no? Podría ocurrir que uno diga, o está en una mentira muy grande o todavía no ha reconocido muy bien su yo, porque por tendencia, la mayoría de las personas, por biología, tendemos a que algo no nos guste. Eso es lo natural. Ahora, cuando algo no me gusta en Tauro, como es necesario para desarrollar autoestima, me apalanco en el opuesto complementario que es Escorpio, y Escorpio es el signo de la transformación. Por eso existe Escorpio, por eso puedo transformar partes de mi yo, por eso podemos transformar heridas, por eso podemos transformar situaciones dolorosas, por eso podemos transformar, es el signo de la química, podemos transformar partes físicas incluso. Las cirugías plásticas. ¿Cuál es el signo que rige las cirugías plásticas? Pues Escorpio. Escorpio es el signo que rige las cirugías plásticas, donde yo me transformo, quito de manera parcial o total alguna parte de mí. No solamente a nivel físico, también puede ocurrir a nivel mental o a nivel emocional. Yo puedo transformarme, me puedo entregar a hacer ciertos cortes, ciertos cierres. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que volvemos a lo mismo. A veces creemos que los temas de Tauro, los temas de la belleza, no son importantes, pero ahí
es donde está ocurriendo esta lunación. Los temas de la belleza son importantes, no tanto por lo que signifique para el otro, es por lo que significa para nosotros mismos. No es tanto por cómo me vean los demás, no, déjate de eso. Siempre va a haber quien nos vea de distintos ángulos. Es el cómo me siento yo, cuando me veo a mí mismo. ¿Sí? ¿Qué tanta capacidad de aceptación del yo hay en mí para poderme habitar? Que eso sí lo cambia todo. Hola Javier, saludos y bendiciones. Siempre te escucho muy interesante tus programas y temáticas. Un abrazo. Me encanta ese lado de Escorpio. Pues imagínate y si no, grave. Escorpio, dice por aquí. Javier, es para que sigas dando clases que te tiran cualquier signo. Yo creo que sí, Júpiter. Yo creo que sí. Este es el lado, ¿no? A ver, están por aquí en TikTok. Consciente que debo transformarlo, pero queda sin fuerzas entre tanto intento de todo. Exacto, buenos días. Nuestra sombra, sí, o no, 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 esto es evidente, por eso los temas de autoestima lo traigo porque a veces se habla muy rápido de la autoestima y no, mis queridos amigos, la autoestima tengo que gustarme. Es muy difícil desarrollar autoestima si yo no me gusto. Suena incómodo. Hay personas que no les gusta, hay personas que no están de acuerdo con esto. Hay personas que dicen, ay, pero es que eso sería muy, muy egoico, muy superficial, pero venimos empacados al vacío y hay un estuche que no podemos dejar de lado. Justamente por estar trabajando autoestima sin trabajar el empaque, sin trabajar el estuche, es que llegamos a esa capacidad de insatisfacción, porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el desarrollo del yo, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver el qué tan cómodo estoy conmigo mismo, porque cuando estás incómodo con otra persona le sacas el cuerpo, cuando estás incómodo con otra persona no le contestas, cuando estás incómodo con otra persona sencillamente pasas de lado, lo evitas. Cuando estás incómodo con alguien o con algo afuera, le haces el quite y ya, se acabó la incomodidad. Pero ¿qué pasa si estás incómodo contigo mismo? ¿En qué momento te quitas de ti mismo? ¿En qué momento te escondes de ti mismo? ¿En qué momento me dejo de ver a mí mismo? Estoy ahí, vivo ahí, habito esa parte. Entonces esa incomodidad se va volviendo silenciosa, esa incomodidad se va volviendo no escuchada, ese inconformismo conmigo mismo se va convirtiendo en frustración, se va convirtiendo en desgano y eso va desgastándome y esa incomodidad conmigo mismo, como la callo, como la silencio, como no la exhibo, como no la trabajo, como no la transformo con Escorpio, esa incomodidad con el propio yo va bajando y afectando el tema autoestima, el aprecio. Y toda esa incomodidad, la única forma en la que toda esa incomodidad va a salir de nosotros es cuando interactúo con otra persona. Y cuando empiezo a interactuar con otra persona, entonces esa otra persona no va a tener otra alternativa que inconscientemente reflejarme todas las incomodidades que yo tengo en mí. Y cuando esto empiece a ocurrir, voy a creer que es que esta otra persona me está rechazando, o que esta otra persona me está insultando, o que no soy lo suficientemente para esa otra persona, o que me hace falta más. Pero todo eso empieza desde el yo. Y es un trabajo constante, es un trabajo de siempre, o sea, es un tema de que nunca va a acabar. Entonces, claro, se puede dar una cátedra de autoestima y se puede decir mil cosas, pero si no tocamos la parte medular de cómo se forma el gusto y cómo se forma el sentirme pleno conmigo mismo, pues ahí se va a frenar, ahí se frena el tema, hasta ahí llega, ¿sabes? Hay días que digo, me doy besos a mí misma para subirme el ánimo. Gracias por decir esto, te quiero. Es muy difícil, claro. Entonces, para que ustedes también lo analicen, si quieren no lo compren todavía, pero analícelo, recárguelo, gatíllelo, cuestióneselo. Y es muy, muy difícil desde el punto de vista psicológico hasta donde van los avances hoy 2026, ¿no? Esto podría cambiar más adelante, pero hasta donde van los avances hoy, se requiere estar a gusto con uno mismo. Si no estoy a gusto conmigo mismo, difícilmente puedo desarrollar una autoestima que me permita relacionarme bien con el otro, porque hay una incomodidad
hay una incomodidad estando a solas. Entonces, si ya hay una incomodidad estando a solas, apenas aparezca un otro, la incomodidad va a aumentar, la incomodidad se va a poner más grande. Entonces esto nos lleva a que la palabra autoestima obligatoriamente la estemos trabajando como el café de la mañana, día con día, a que sea algo a trabajar en la mesa, bien sea, ¿no? Porque yo estoy llevándolo a un punto base, que es el cuerpo, que es la materia, el estuche, pero esto tiene muchas representaciones, ¿no? De ahí también viene la incomodidad del pensamiento, porque la materia no está separada del pensamiento. Y entonces si hay una parte física que a mí no me gusta de mí mismo, eso se conecta con un pensamiento, con las neuronas, con una parte mental, y luego entonces ese proceso o ese pensamiento mental no le queda otra alternativa que segregar una sustancia química y define el cómo me estoy sintiendo. Entonces todo va conectado, todo va de la mano, todo va ahí. Lo puedo anular, lo puedo evitar, puedo decir que esto no importa, que esto no tiene nada que ver o que esta parte no tiene importancia, pero tiene mucho. Lo que pasa es que se habla poco. Se habla poco de esto porque pueda que a veces sea mal recibido. Y se habla poco de esto también porque esto tiene que ver con la zona Tauro, con la belleza, ¿no? Con esto también entra a jugar un tema que es el estereotipo, ¿no? ¿Cuál es el estereotipo? O si voy a cumplir unos estándares o no. Por eso todo el trabajo tiene que ser acá individual y si no me puedo perder también en el camino. Javier, excelente información, dicen por acá en YouTube. Un abrazo. Se llama trabajo y más que nada, entrenamiento. Me gusta esa palabra, entrenamiento. Amamos, no es cuestión de un día, es cuestión de cada minuto. Exacto, es un tema que va, sí, es muy cambiante, demandante y exigente. Por eso Tauro, sí, Tauro muy bonito y demás, pero Tauro nos conecta con un ambiente de algo así parecido. A todos nos gusta consumir los alimentos, a todos nos gusta nutrirnos, a todos nos gusta esta parte de las frutas, esta parte del resultado, a todos nos encanta, ¿no? Qué rico ir al súper y encontrar las manzanas, encontrar las peras, encontrar las hortalizas, qué rico encontrar la carne ya cortada, preparada, pero si miramos la otra cara de la moneda, eh, qué tan complejo es sembrar? ¿Sí? Y el que siembra, ¿cómo está? Está ya con botas en la tierra, arando la tierra, abriendo hueco, abriendo chamba, al sol, a la intemperie. Esa carne o ese pollo o ese pescado que nosotros vemos ahí en exhibición, eso es Tauro, ¿no? Pues qué bonito verlo así, ya, pero alguien lo tuvo que pescar, el río, cómo huele el río, la red, hacer toda la pesca, ¿no? Sacrificar el animal, sacrificar la vaca, cortarla, picarla para exhibirla. Lo mismo pasa con el autoestima. Si nos vamos a la típica y a la psicología de la época de que hay autoestima y que esto y que lo otro y que demás, pero no nos vamos a la base, una de las bases o una de las líneas que soporta la palabra autoestima, pues viene también el autosabotaje, ¿no? Viene también el tema relacionado con por eso todo va de la mano, todo esto va hilado, todo esto va en conjunto. A mí me impresionó mucho hace unos años, eh, esto fue antes de pandemia, yo creo, como 2017, 18, vi muchos casos relacionados con los temas de cambios o de cirugías plásticas y en este caso se trataba mucho las pacientes operadas, la mayoría de ellas mujeres, y eran las pacientes que ya se habían hecho tratamientos estéticos o que se habían hecho cirugías plásticas para modificar alguna parte de su cuerpo físico. Entonces, parte de ver esta psicología y de este acompañamiento psicológico con este tipo de pacientes que aseguraban que debían cambiar más partes de su cuerpo porque todavía no llegaban a un punto de estar a gusto con ellas mismas. Luego entonces el cirujano pues también hacía otra parte de decir, pero ¿qué más se le hace si ya cumples con todos los estándares de belleza? O sea, estás muy bien, ¿qué más te voy a operar? ¿Qué quieres que te quite? Y pues estas personas todavía se seguían sintiendo no a gusto. También puede pasar, fíjense que esto también puede pasar desde la otra punta para acá. ¿Cómo es posible que una persona que ya físicamente, egoicamente dentro de los estándares de belleza cumple con todos los estándares, pero aún así
se sigue autopercibiendo y la propia percepción de su yo, autopercepción del yo, es que le falta cambiarse, es que le hace falta seguirse transformando. Entonces ya es un tema mental. Nótese que en ambas, bien sea de aquí para allá, en que no me gusta, o bien sea de allá para acá, en que está el cuerpo bien, pero me sigue no gustando, tiene que ver con un tema mental. Sea que se cambie, sea que se modifique o no. ¿A qué conclusión se llega desde la psicología con esto? Que hay que trabajar los cambios en simultáneo, no solamente físico, sino que vaya en un engranaje para que la mente vaya aceptando el cambio que físicamente se está haciendo. De otra parte, queda como desconectado el cerebro con los cambios físicos que se puedan hacer. Entonces, si estos cambios físicos tampoco van de un acompañamiento con el cambio mental, pues la emoción sigue segregándose con el antiguo yo, como con la antigua sensación, o esto lo podemos ver también en campos como anorexia o como la bulimia, ¿no? Donde la persona está extremadamente flaca, extremadamente delgada, pero la autopercepción del yo frente al espejo se sigue viendo obesa o viceversa, ¿no? Entonces estos temas, esto es lo que comprueba las teorías de que los cambios, Escorpio, son muy buenos, pero tienen que estar acompañados. En este caso, tiene que trabajar en simultáneo. Cuerpo, mente, emoción no va por separado. Lo uno no garantiza lo otro, dicho de otra manera. Nos dice que lo bueno viene ya masticado, algo así también, totalmente es mental, dicen por acá. Maestro, yo tengo doble trabajo, Quirón en Tauro, mira, Quirón en Tauro, doble trabajo, mira por acá. Tal cual, dicen, se maneja aquí. Javi, me encanta tu camisa, muy venusina. Sí, mira, una camisa Venus, porque esta semana estamos muy Venus, ¿no? Y recordar que este sábado, pues, luna nueva en Tauro, ¿no? Trabajando también los temas del amor propio y demás. Em, Guerrero Pacífico, dicen por aquí. Gracias, Javier. Un abrazo, buena tarde. Está el tema, muy bien. A ver en TikTok, ¿qué dicen acá? En TikTok, espectacular. Hay que aclarar ese nuevo concepto del yo a la par con el físico, claro. Sí, la autopercepción del yo es importante en relación a la estima. Con razón vengo amándome más, dice Adela. Sí, está muy bien también, ¿no? Está muy bien esa parte de amarme más. En Escorpio, claro, transformaciones que se puedan ver en Escorpio. A mí me dicen que subí de peso y yo me veo delgada y regia. Mira, ahí está, Doris. Hola Javier, Sol en Tauro, dismorfia, exacta, dismorfia corporal. Y por ello es tan importante el autorreconocimiento y percepción. Dismorfia corporal, mira. Ah, saludos, bendiciones, Javier. Los outfits del maestro no fallan. Es outfit, el outfit. Mm, Bueno, Quirones en Tauro, ahí está lindo. Muy bien, pues bienvenido lunes, un abrazo para todas. Nos vemos muy seguramente esta semana que tengo unos programas aquí diseñados para estar trabajando ahora que estamos en esta energía de Tauro. Quise escoger algunos títulos que ustedes me han dejado por ahí en el canal de YouTube, en las redes sociales, y vamos a estar haciendo, de hecho, un taller este sábado. Se me acaba de ocurrir el tema de la luna nueva. Yo creo que podemos hacer algo ahora que tenemos esta luna nueva el sábado, porque es una luna muy potente. Esta luna nueva en Tauro, grado 25, interesante que también lo podamos aterrizar con los sentidos, podamos hacer una materialización, una manifestación simbólica a través de Tauro, que es lo que pide los sentidos. Voy a estarles contando en el transcurso de la semana para que ustedes también puedan participar este sábado y lo podamos hacer. Los de la membresía, pues ya lo tienen. Los que están en la membresía, cuenten con ello. Lo vamos a hacer este sábado con los que ya están en la membresía, que creo que vale la pena. Y además cae el sábado. Justo tenemos clase de membresía este sábado, si no estoy mal. A ver, este sábado 16 tenemos clase de astrología, justo, pues está genial, porque la luna nueva, ahora mirando fechas, la luna nueva es justo el día 16. Recordemos que a diferencia de la luna llena, las lunas nuevas es en la mañana, es en el día. Luna nueva este sábado 16. Ujú. Y tenemos clase de membresía. Pues genial. Yo creo que podemos hacer con el énfasis
Sí, sí, sí. Estos 5 días que sean para aterrizar los temas y hacer un ritual de siembra acerca de esta luna. Hay que aprovecharla, además está en sextil con Júpiter. A ver, voy a mirar rápidamente el mandala. A ver, por acá voy a compartir el mandala con ustedes. Miremos este mandala cómo se muestra para este fin de semana. Si vale la pena, vamos a ver. Yo creo que aquí está. Aquí ya lo podemos integrar un poquito mejor. A ver, acá. Claro, mira. Este tema está interesante. Voy a colocar con flechas. Con esta flecha azul tenemos el Sol a 25 grados de Tauro. Fíjense ustedes. Con la flecha roja tenemos la Luna a 25 grados en Tauro. Esto va a ser por la mañana, o sea, durante el día. Sol y Luna, o sea que esto es luna nueva, calculen ustedes. Luna nueva a 25 grados de Tauro. Además, una luna que está acompañada de Mercurio, que tiene que ver con los sentidos, con lo que estábamos hablando el día de hoy. Esta es la carta del sábado, para los que me están preguntando. Es la carta de este sábado 16 de mayo, que vamos a tener la luna nueva en el signo de Tauro. Y lo que más me llama la atención de esta luna es el sextil que tiene con Júpiter a 21 en Cáncer. Calculen ustedes. Ustedes saben que los sextiles son momentos de acción y voluntad. O un sextil lo que pide es voluntad. Con Júpiter en Cáncer a 21 grado, que además es su exaltación. Y un semisextil que le ofrece Quirón y que le ofrece Marte. Es de aquí. Está súper, súper potente este sábado para estar haciendo algo con los elementos y estar materializando de manera simbólica a través de esta. Genial. Pues bueno, lo vamos a vivir este sábado entonces. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, dice por acá. Saludos, bendiciones. Qué gusto, Javier, escucharte. Un abrazo, Estela. Cuídate mucho. Entonces la cita pues va a ser, yo creo que hay que aprovechar así las cosas esta luna nueva del sábado. Los que están en la membresía lo vamos a vivir. Bienvenidos a vivirlo. Ya les contaré qué elementos vamos a necesitar para este sábado. Ya les dejaré saber qué elementos deben tener para que los vayan adquiriendo durante la semana y el día sábado que tenemos la clase, poderlos utilizar y hacer entre todos en la clase el ritual de manifestación con esta luna nueva en Tauro. Sí, 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 está buenísimo. Y si se salió aquí en vivo y si se me ocurrió aquí en vivo, pues nada, hay que darle vida a esa luna en Tauro. Además que estas lunas en Tauro para temas de abundancia, de prosperidad y de siembra, pues Tauro es un signo que pide eso, Tauro es un signo que pide sentidos, pide conexión, elementos, eh, sensualidad, lo que estábamos hablando en el tema de hoy, ¿no? O sea, darle forma, ayudarle también a la mente a cómo nosotros vamos programando y sembramos también nuestras ideas. Dicen por acá, ¿qué grado es esta luna nueva? Es en el grado 25 de Tauro. Será este sábado. ¿Todos los días haces live? Trato casi siempre de por las mañanas estar haciendo live todos los días por la mañana. A veces no me da, pero casi siempre trato de hacerlo al máximo. Dice por aquí, Metamorfosis, ¿en qué ayudo? Muy bien. La luna nueva encima de mi Quirón. ¡Wow! Con mayor razón, con mayor razón. Los que no están en la membresía, pues tienen dos opciones. O adquirir la membresía y mirarlo, lo hacemos este sábado. O si no, voy a abrir alguna pestaña para que ustedes puedan participar. ¿Sí? Con un aporte, hacer una participación aparte. Sí, 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 está maravilloso esto. No había caído en cuenta de, sobre todo, el tema Mercurio y Tauro. Además que Mercurio pues ya va de salida, o sea, hay que aprovechar también ese Mercurio que rige mucho el cerebro, los sentidos, lo que voy tocando, sintiendo, lo que voy programando. Esto también es muy de programación. Ah. Cada lado de mi medio cielo impacta la vida profesional y el éxito también, Jimena. Pues es que para todos, realmente, aunque no seamos de signo Tauro, porque yo no soy de signo Tauro, ni ascendente, ¿saben quiénes también? Los que tengan luna Tauro, las mujeres que tengan luna Tauro, los hombres que tengan luna Tauro, qué gran momento con esta luna nueva del sábado,
que también estén participando para... Es muy bueno, es una muy buena fecha y justo cae el sábado. Qué maravilla. Pues una sorpresa, mira, regalos de la vida, regalos que la vida nos da. Bueno, un abrazote para todos. Recuerden que queda grabado en el canal de YouTube. Los que de pronto acabaron de llegar, ahí queda grabado en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver. Excelente semana, cuídense mucho, acuérdense en la tarea para que muy mañana por la mañana el cerebro empiece a decir autoestima, con que tengamos grabadita esta palabra. Si dejamos a cómo se siente el cuerpo para hacer, grave, bombillo rojo. Nunca le preguntes al cuerpo cómo se siente para hacer algo porque el cuerpo, la tendencia a que sea mamífero lochudo es altísima. Hay que hacer para sentir, no esperar o no mirar cómo me estoy sintiendo y de acuerdo a cómo me estoy sintiendo miro si lo hago o no lo hago. Si eres de las personas que hace eso, error, bombillo rojo, empieza a modificarlo. Si tú eres de las que le pregunta al cuerpo, le pregunta cómo se está sintiendo y de acuerdo a eso haces las cosas, grave. Se puede, claro que sí, de poderse se puede, pero no se debe, ¿sí? Es hacer para cambiar el sentir. Es al revés, es hacer, independiente de cómo me sienta. Independiente de cómo me sienta, hago y eso cambia mi sentir. Pero si lo hago al revés, siempre me va a ir en bajada. Un abrazo, feliz lunes para todos. Cuídense mucho. Gracias.